Muy bien, continuamos con el desarrollo del curso de Historia del Perú. Justamente en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de poblamiento americano. Anteriormente se les había dejado el material de dos teorías que trataban de explicar el origen del hombre americano. Una de ellas era la teoría autoctonista y la otra es la teoría asiática monorracial. Por ello, aquí tenemos un material que nos va a permitir dar un repaso a esas dos teorías, teoría autoctonista y la teoría asiática, y también desarrollar lo que es la tercera teoría. Ok, entonces vamos a repasar un poquito a la teoría autoctonista. Pregunta para ti: ¿quién es el autor de la teoría autoctonista? Es el señor Florentino Ameghino. ¿Qué decía este señor Florentino Ameghino? Decía que el hombre es originario de este continente, es originario o apareció en las pampas argentinas y desde allí habría poblado a otros continentes. Ok, así decía el señor Florentino Ameghino. Pero ¿qué pasa con su planteamiento del señor Florentino Ameghino? Su principal crítico fue el autor de la teoría asiática, el señor Alex Jaldrika. Él va a demostrar que por ejemplo, los restos óseos que haya Florentino Ameghino para plantear su teoría, pues lo va a demostrar que no eran esos restos óseos no eran del hombre, sino que era de monos platerinos. Entonces, de esa manera se estaba desestimando esa teoría autoctonista del señor Florentino Ameghino. Es más, el señor Florentino Ameghino decía que los restos óseos que había encontrado eran de la era terciaria, pero Alex Jaldrika, ¿qué dice o qué hace? Demuestra pues que esos restos óseos no eran de la era terciaria, sino de la era cuaternaria. Entonces, de esa manera se desestima su teoría del señor Florentino Ameghino. Ahora pasamos a la otra teoría, la teoría asiática monorracial, o también conocida la teoría de la ruta de Bering, ¿no? El autor de la teoría asiática es Alex Jaldrika, este señor que decía que el hombre habría venido a América cruzando el estrecho de Bering en un periodo conocido como era de glaciación de Wisconsin, en el cual pues la parte continental de la Tierra se va a cubrir de capas de hielo. Por tanto, habría descendido el nivel del mar y se habría generado un puente terrestre conocido como Istmo de Beringia. Entonces, eso decía el señor Alex Jaldrika, que el hombre era originario de Asia Oriental, ¿no? Y este hombre, ¿por qué habría venido? ¿Ya? ¿Por qué habría venido? ¿Quería darse unas vacaciones aquí en las Américas? No, habría venido persiguiendo animales por falta de alimento, por querer cazar ciertos animales, por ejemplo como el mamut. El hombre habría venido por el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, eso era lo que en general, de manera general, lo que planteaba el señor Alex Jaldrika, ¿ok? Que el hombre viene por el estrecho de Bering en la era de glaciación de Wisconsin, o periodo de glaciación de Wisconsin, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que saber, la teoría, el autor y qué plantea principalmente, de manera concreta, ¿ok? Ahora vamos a pasar a desarrollar la tercera teoría,
porque miren, ya vamos desarrollando la primera, teoría autoctonista. Estas son las teorías inmigracionistas y una de ellas era la teoría asiática. Ahora vamos a pasar a la teoría oceánica. Ok, aquí tenemos nuestro material para explicar esta teoría que también trata de explicar el origen del hombre americano. Teoría asiática polirracial. ¿Por qué se denomina teoría oceánica polirracial? Porque el autor de esta teoría, justamente el señor Paul Rivet, dice que no es el hombre que pobló América, no es de una sola raza, sino de varias. Una de ellas, por ejemplo, los melanesios, los polinesios, ya es polirracial. Otro nombre que tiene esta teoría, atento aquí, porque es muy importante que conozcamos por sus distintos nombres que le pueden dar. Por ejemplo, aquí tenemos que la teoría oceánica polirracial se conoce también como teoría de procedencia melanésica y polinésica. También se le conoce como la teoría de la ruta del Pacífico. ¿Por qué? Porque justamente van a venir del océano Pacífico, ¿no? Van a aprovechar el océano Pacífico, ¿no?, para llegar a nuestros territorios. Eso va a decir el señor Paul Rivet. Entonces, no te olvides, el autor de esta teoría es el señor Paul Rivet. ¿Y de qué nacionalidad es este señor? Es francés, ¿ok? Es francés. ¿Y qué plantea? Plantea el origen múltiple del hombre americano, como les dije, de dos islas, él podría decir. Ahora, a ver, ¿qué dice? Dice, los hombres de la isla de Oceanía, mira por acá, en esta parte está Oceanía, ¿ok? Hombres de las islas de Oceanía, principalmente Melanesia y Polinesia, esas dos islas, habrían migrado a nuestros territorios arrastrados por las corrientes ecuatoriales. En primer momento los melanesios se habrían dirigido hacia América Central, o también denominado Centroamérica. Luego también los polinesios en segundo momento habrían migrado a Sudamérica, ¿no? A Sudamérica. Entonces, este es el planteamiento del señor Paul Rivet. Una vez más, hombres de las islas de Oceanía, principalmente de Melanesia y Polinesia, habrían migrado a nuestros territorios arrastrados por corrientes ecuatoriales, corrientes marinas. Eso dice el señor Paul Rivet. ¿Ok? Y aquí vamos a ver justamente en qué se va a sustentar el señor Paul Rivet para plantear esa teoría. Tiene su sustento, ¿ok? Y aquí vamos a ver el sustento antropológico, semejanza antropológica, ¿ok? Dice él, según Paul Rivet, los negros melanesios de la isla de Melanesia son parecidos a los negros americanos, ¿ok? Una vez más, estos negros melanesios, dice, son muy parecidos a los negros americanos de la cultura extinta del Agua Santa Brasil. Esta cultura ya se encuentra extinta, ya desapareció. Entonces esta semejanza antropológica es uno de los sustentos que posee el señor Paul Rivet para plantear su teoría oceánica polirracial. Aquí tenemos otra semejanza, otro sustento. Va a plantear semejanzas en uso de, por ejemplo, honda, armas arrojadizas, mortero, puentes colgantes, flautas, piraguas de balancín. ¿Ok? Entonces,
Dice el señor Paul River que los hombres de Oceanía y los hombres de América tienen costumbres o tienen esa manera de usar ciertos objetos, no tienen en común utilizar ciertos objetos, por ejemplo la guaraca o la honda, el arco y la flecha, el mortero para triturar alimentos o especies, luego también el uso de puentes colgantes, luego también flauta, uso de flauta, piraguas de balancín. Ok, estas semejanzas también le permiten plantear esa teoría. Ahora tenemos otro sustento más. Según este señor Paul River, dice hay un sustento lingüístico que dice que el quechua antiguo americano con el lengua morin de los polinesios son muy semejantes, son iguales, se podría decir. Por ejemplo, palabra kumara en quechua y en lengua de los polinesios significa camote. Ahora, la palabra pucara igualito, significa fortaleza en ambos lugares, en ambos sitios. La palabra auki también significa viejo, anciano y sabio. La palabra uno significa agua. La palabra inga significa jefe y caudillo militar. Entonces, estos términos también le permiten al señor Paul River establecer esa su teoría. Entonces, no te olvides, sustento lingüístico, según Paul River, dice el quechua antiguo de los americanos es muy semejante a la lengua morin de los polinesios. Ok, entonces todos estos sustentos le permiten plantear esa teoría al señor Paul River. Aquí, sin embargo, vamos a ver su principal crítico. Ya, atentos aquí, vamos a ver cómo esta teoría del señor Paul River va a ser desestimado, va a ser anulado. ¿Por quién? Por el señor Thor Heyerdahl. Por eso aquí nos dice no olvidar, no te olvides esto nunca en tu vida. Ya, el señor Thor Heyerdahl en el año 1947 va a armar una expedición denominada Kon-Tiki. ¿Ya? ¿Qué significa? Va a armar su piragua de balancín, ¿ya? Y con ello va a viajar hacia Oceanía. Entonces, el señor Thor Heyerdahl arma una expedición denominada Kon-Tiki. Vamos a ver aquí. El señor Thor Heyerdahl parte o sale de puerto de Callao hacia Oceanía. Sale de Callao hacia Oceanía, ¿ya? Y llega aproximadamente en 3 meses. Ok, llega en 3 meses a Oceanía. Aproximadamente 90 días, 95 días. ¿Ya? Sale del Callao de Perú, llega a Oceanía, a las islas de Oceanía en 3 meses. Pero cuando quiere retornar de Oceanía hacia el Callao, no puede, porque las corrientes marinas los arrastró al sur, no puede retornar. Entonces, ¿qué está demostrando con este hecho el señor Thor Heyerdahl? Es imposible viajar de Oceanía hacia Callao, ¿no? ¿Y por qué es imposible? Ahorita vamos a ver, pero antes, aquí también no te olvides, recuérdalo siempre. En el año 2006, diciembre de 2006, su nieto del señor Thor Heyerdahl, Olaf, va a realizar la misma hazaña de su abuelo. ¿Ya? Va a realizar la misma hazaña de su abuelo. Su nieto Olaf va a armar la expedición Tangaroa
y va a llegar a Oceanía, ¿no? Va a partir de Callao y llega a Oceanía en 101 días, ¿ok? Pero cuando quiere retornar, igual que su abuelo, no puede retornar. Entonces, de cierta manera ya están desestimando. ¿Y cómo se explica por qué no pueden retornar de Oceanía hacia el Callao? Aquí tenemos esta imagen, justamente esa teoría, ¿no? Parte de Callao y llega a Oceanía. Seguimos el puntito rojo, amarillo, y llega a las islas de Oceanía aproximadamente en 90 días, 3 meses, ¿no? Parte de Callao y viaja por el Océano Pacífico hacia las islas de Oceanía, pero no puede retornar. Justamente eso vamos a explicar en esta parte. La corriente de Humboldt, o la corriente peruana, la corriente marina. Vamos a ver aquí esta corriente de Humboldt, o corriente marina o corriente peruana, pues tiene esta dirección. O sea, las corrientes marinas están girando aquí, mira, aquí, atentos aquí, está girando en este sentido. Aquí está Oceanía, aquí está América, está girando en este sentido a grandes velocidades. Entonces, cuando el señor Thor Heyerdahl parte del Callao y va hacia Oceanía, pues le favorece esa corriente marina, esa fuerza de la corriente marina, y pudo llegar a Oceanía en 3 meses, como muestra esta imagen, ¿ok? Pero cuando quiere retornar, pues de Oceanía hacia América, o hacia el Callao o hacia el Perú, pues no puede. ¿Por qué? Porque estas corrientes marinas lo van a arrastrar hacia el sur. Es más, no se puede pues viajar en contra de la corriente. Entonces era imposible, atentos, era imposible que los negros melanesios, polinesios, pudieran haber venido a nuestros territorios o a América. Era imposible. Aquí también tienen una imagencito para que se pueden guiar. Por ejemplo, aquí está la corriente de Humboldt, aquí está la corriente del Niño. Entonces estas dos corrientes tienen esta dirección, ¿no? Entonces, de manera concreta, recuérdalo siempre, la teoría del señor Paul Rivet se desestima con la hazaña del señor Thor Heyerdahl. ¿Por qué? Porque demuestra que no se puede viajar en contra de la corriente. Entonces aquí, de esta manera, se desestima la teoría oceánica, o sea, se rechaza, se podría decir, se anula la teoría del señor Paul Rivet, ¿ok? Entonces esta es la teoría oceánica polirracial. Entonces recomendarles que lean bien, y próximamente estaremos desarrollando la teoría australiana.